Capítulo 20. Seguimos con esta vida tan entrañable y sobre todo escrita desde el cariño filial por una de las hermanas misioneras que conoció a fondo, podemos decir tal como la hermana Josefina Serrano se dejaba conocer, por la vía de la sencillez, de la convivencia fraterna. Y gracias a esto tenemos muchas anécdotas, muchos testimonios, como lo vamos a seguir compartiendo, sobre lo que es la virtud cristiana vivida en el día a día, que a veces como una violeta pasa discretamente, pero para el que la sabe olfatear, se da cuenta de que es algo muy valioso. La confianza que el padre Molina tenía en la hermana Josefina y la fidelidad de la hermana Josefina al carisma del padre Molina era algo muy edificante. Nos dice la hermana Dora Pardo que bastaba que ella adivinara que el padre Molina estaba resuelto a asumir el riesgo de algún asunto, por ejemplo, pues la fundación de una misión en tal lugar necesitado, para que ella manifestara con alegría a la comunidad los nuevos proyectos, aunque por dentro pues tuviera temores de que eso fuera difícil de realizar, matizando, además, al compartirlo con las hermanas, que todo era para gloria de Dios y que su providencia no nos faltaría si éramos fieles. Añade la hermana Inés Avendaño otro matiz. La hermana Josefina era una persona de fiar. Si te decía, yo te resuelvo esto, o con más sencillez también, yo te busco tal cosa, estabas segura que lo hacía. Era seguro, totalmente de fiar. La hermana Dora Pardo sigue añadiendo. Era muy devota de la Santísima Virgen. Cuando rezaba el Ángelus, al decir, «He aquí la esclava del Señor», inclinaba la cabeza con gran respeto. Más tarde, en la asociación, se tomó la decisión de que no se siguiese con esta costumbre de inclinar la cabeza en la recitación del Ángelus, y ella, con gran fidelidad, dejó de hacerlo. Era una mujer de oración. Esa oración diaria, a la cual era fidelísima. Y de ahí le venía todo lo demás, claro. La sobrenaturalidad, la presencia de Dios que se le notaba, la entrega. Esa lucha por conseguir la constancia de ánimo, que externamente se manifestaba en la alegría y sencillez que conocemos de ella. La hermana dio un sí a Dios inicial. Y ese sí lo fue manteniendo lo mismo cuando la obra tiene 5 hermanas, cuando tiene 15, 30, 50, cuando tiene 100. Ese estar ahí sin retirarse, esa vida paralela a la Virgen Santísima, que responde al plan de Dios en la evolución de una asociación misionera. Ella vivió la fidelidad sencillamente. Una fidelidad que para mí llega hasta el heroísmo. El hilo conductor está ahí. Todo lo demás son anécdotas. Esta vez es la hermana Patricia Ollarzo, que también la conoció mucho por ser su secretaria en algunas temporadas en Madrid, la que comparte su testimonio. La hermana Josefina nos reitera, era muy fiel a toda indicación del padre Molina. Todo lo que el padre decía, decidía, era para ella dicho y hecho, voz de Dios.
y hacía que todos actuáramos de la misma manera. Su fidelidad a las reglas era exquisita, sin permitirse excepciones. Aun en tiempo de su última enfermedad, restringía la visita de sus familiares a lo estrictamente permitido por la norma, ateniéndose a las 2 horas mensuales en el día señalado, insistiéndole con delicadeza a su familia para que lo respetasen. Guardaba lo pequeño, el detalle, a la mayor perfección. Puntualidad, disciplina, orden, limpieza, etc. El día de limpieza de la casa, por ejemplo, por sí misma se encargaba de asear el despacho de su uso. Hasta los últimos meses siguió llevando un control muy sincero del tiempo que dedicaba a la oración, con toda fidelidad, sin excusarse por el hecho de estar enferma, hasta que ya, un día, con toda humildad, me dijo que tenía permiso del padre Molina para eximirse, diríamos, de llevar ese control. Estaba muy cansada. Jamás le faltaba oración. Le daba la prioridad ante los demás asuntos. Previendo, por ejemplo, un viaje o una serie de reuniones, ella adelantaba su oración. Y si por algún motivo no podía hacer la oración con la comunidad, siempre era su primera tarea recuperarla cuanto antes. A continuación compartimos otro testimonio de un seglar que la conoció bien. Con ella, nos dice, he participado en muchas visitas a las misiones, muchas e interminables reuniones de consulta en las cuales a toda la problemática de este feroz mundo realmente intentábamos entre todos, a la luz del padre Molina, dar la solución desde el Evangelio. Siempre firme, siempre ayuda adecuada, nuestra querida hermana Josefina. Yo la he visto con sus limitaciones. Era tímida, era muy preocupona y con una gran sensibilidad. Por esto era asustadiza ante los grandes planes que el Señor proponía a través del padre Molina, pero ahí estaba ella, como ayuda adecuada para ese plan que tanto miedo le daba humanamente. Era la que ponía realmente los mejores medios para que se desarrollara y saliera adelante. Supo decir sí al Señor y supo ganarse todas las riquezas de Dios en ella. Se veía silenciosamente, sin ruido, pero ahí estaba. ¿Cuántas veces, ante dificultades importantes, decisiones que ella no entendía, se le saltaban las lágrimas? Era muy sensible, pero cuántas veces decía, aquí estoy. Y su aquí estoy hacía que esas lágrimas fueran el mejor canal para que se cumpliera la voluntad de Dios, y mucho mejor quizás. Esta vez es un testimonio escrito por el padre Antonio Ruiz, que nos dice, en la hermana Josefina yo destacaría la obediencia fiel. El padre Molina quería una cosa y la hermana Josefina la tomaba como suyo. Sencillamente lo asumía, lo hacía suyo, lo vivía esa fidelidad sobrenatural. Ella quería lo que Dios quería. Era su voluntad porque era la voluntad de Dios. Y ahora la hermana María Teresa de Simone añade esto. La hermana Josefina se ajustaba escrupulosamente a lo que el padre decía. Un detalle pequeño me llamó la atención cuando, después de las sesiones de quimioterapia, le volvió a crecer el cabello. Y fue que la hermana se peinara
Muchas veces durante el día se mojaba el pelo para aplastárselo. También intentaba ponerse horquillas para que quedara mejor. Yo la noté muy pendiente de su cabello. Y entonces un día, con confianza, se lo pregunté, porque no era su estilo, ¿no? Me respondió que hacía muchos años el padre Molina le había manifestado que no llevara el cabello revuelto y buscara un peinado que le mantuviera el cabello recogido y ordenado. Y que por eso ella usaba coleta, pero que como ahora llevaba el cabello corto y con rizos, después de la quimioterapia, no sabía cómo hacer. Yo, sin dudarlo, llamé al padre y le conté este hecho. Y le pedí que mandara a la hermana peinarse como pudiera, que no se preocupara por esto. El padre, al oírme, se rió, pero yo creo que también se emocionó y me autorizó la petición. La hermana Josefina, como nos dice el padre Francisco Javier Maía, fue acomodación visible para nosotros como una encarnación en la asociación de lo que es la Virgen Santísima, que dijo: «He aquí la esclava del Señor». La hermana dijo sí a esta espiritualidad del padre Molina, que es la de la Iglesia de siempre, es la del Evangelio, y un sí desde el principio, en situaciones muy difíciles. Tuvo que desarraigarse de lo más querido para seguir al Padre. Y ella fue fiel. He aquí la esclava. En una ocasión, en 1997, el padre Molina no estaba en España y ella tenía que tomar parte en una cuestión grave que había que decidir. Me edificó, dice el padre Maía, la manera como abordó ella el asunto y me hizo intervenir a mí diciéndome así: «Padre, ame al padre Molina, ame a la asociación». Yo la consideraba encogida por su timidez, pero cuando debía actuar, lo hacía. Cuando tenía que dar la cara, la daba. Ella fue el apoyo en todo momento del padre Molina. Detrás de un gran hombre viene una gran mujer. No se dejó ver. Muy poco la hemos visto actuando en forma visible y palpable, escondida como la Santísima Virgen. El secreto de su éxito estuvo en el silencio, en el servicio, en el desaparecer. Predicó desde el silencio con el ejemplo y culminó su predicación con la generosidad de su vida consagrada y su larga enfermedad. Obediencia, constancia, fidelidad. Estas últimas palabras, o penúltimas, también testimonio de Monseñor Alcides Mendoza, arzobispo emérito de Cusco, Perú, nos demuestran que podemos resumir la vida de la hermana Josefina en cumplir con constancia día a día la voluntad de Dios. Vivió la fórmula óptima de la fe: voluntad de Dios igual voluntad de Josefina.